¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. En esta noche hablaremos de dos cuestiones. La primera, hablaremos del Alzheimer. Mañana es el Día Mundial de esta enfermedad. Nada más y nada menos que 10.000 pacientes son los que tenemos en Navarra con esta enfermedad, y lo que algunos dicen se va a convertir en prácticamente una epidemia, puesto que en los próximos años se va a triplicar. Llegaremos a la cifra nada desdeñable de 277 millones de personas de aquí al 2050. Una cifra como para pararse a pensar, una oportunidad como la del día de mañana nos da para pensar sobre esta cuestión. Además, en la segunda parte del programa hablaremos de si hay que aprender o si se puede aprender a ser padre o madre. Pero esto será en la segunda parte del programa. Ya saben que es costumbre en este programa analizar las cuestiones desde distintos puntos de vista y desde esos puntos de vista siempre enfocados con expertos. Uno de ellos, el primero, y tenemos 4 en esta noche, es Alberto Pérez Mediavilla, es investigador del área de neurociencias del CIMA. ¿Qué tal estamos, Alberto? Encantado de estar aquí. Atareado en estos días, como os dedicáis a investigar estas cosas, los medios estamos un poco... Bueno, pero es injusticia. Los investigadores, no solo los que trabajamos en Alzheimer, sino los que trabajan en otros muchos campos, en gran parte recibimos recursos de la sociedad, y por lo tanto, pues en justicia tenemos que estar aquí en los medios de comunicación, bueno, pues tratando de dar nuestra visión, tratando de ser positivos. Tienes un reto, Alberto, porque tendrás que traducir todas tus investigaciones para que lo entendamos los que somos de letras comúnmente. Bueno, yo creo que no será difícil. Bueno, también está con nosotros otra experta en la materia, ella es Pilar Suárez, es doctora en genetología clínica. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Tú sobre todo nos vas a dar, Alberto, la parte de la investigación, tú nos vas a dar la parte más de la prevención, ese enfoque. Sí, cómo podemos prevenir la pérdida de memoria asociada a la edad o la demencia, qué es lo que puede hacer una persona mayor para intentar no tener este tipo de problemas, qué puede hacer la familia y cuáles son los recursos que tenemos en ese momento para intentar prevenir. Se han preparado mucho nuestros ponentes esta noche. La tercera invitada, la tercera experta, es la doctora Ana Canga. Ella es profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, muy bien. Sobre todo nos vas a dar el enfoque de la familia y la importancia de la familia en esta enfermedad. La importancia de la familia realmente, que es el foco donde está el paciente y donde realmente se llevan a cabo los cuidados. Muy importante. Importantísima la familia y también importantísimo el diagnóstico, y el experto último, pero no por ello menos importante, es Joaquín Roldán, es médico psiquiatra de la clínica Josefina Rey. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches a todos. Además estás en el día a día de la enfermedad prácticamente. Sí, prácticamente todos los días, aunque no son iguales, porque la verdad es que la demencia, este tipo de enfermedad, cada día es diferente, pero bueno, la tarea es siempre la misma. Bueno, pues estos son nuestros 4 invitados, nuestros 4 puntos de vista, y estas son las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Mañana se celebra el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, una iniciativa establecida por la Organización Mundial de la Salud. El lema que la Asociación Internacional propone para este año 2013 es Demencia, una trayectoria de cuidados en reconocimiento de la atención que precisan las personas afectadas y de sus cuidadores. A medida que envejece la población mundial, el sistema tradicional de atención a las familias requerirá un apoyo mucho mayor. A nivel mundial, el 13% de las personas mayores de 60 años requieren atención durante varios años. Entre 2010 y 2050, el número total de personas mayores con necesidad de atención se triplicará entre 101 y 277 millones. En Navarra las cifras rondan los 10.000 pacientes. En Contraste nos planteamos, ¿existe una estructura interdisciplinar real y sólida que sostenga esta necesidad? ¿Ha avanzado la investigación en esta área? ¿Cómo pueden las familias afrontar la enfermedad de la mejor manera posible? ¿Existe alguna manera de prevenir esta enfermedad? Pues estas son solo algunas de las cuestiones. Comenzamos por la investigación, puesto que en parte es la esperanza de esta enfermedad. Alberto, ¿cómo estamos? ¿Vamos bien? ¿Avanzamos, digamos, a un ritmo adecuado? Como se decía en el colegio, ¿progresa adecuadamente? Efectivamente, habría que delimitar desde cuándo, ¿no? No, la enfermedad de Alzheimer, y Joaquín lo apuntaba un poco, es una enfermedad complicada. Él ha dicho
que día a día se encuentra con enfermos de Alzheimer, pero que son distintos unos de otros. Y eso plantea el primer problema a la hora de hacer investigación, la heterogeneidad. Otro problema que tenemos es que los enfermos de Alzheimer en general son personas mayores que tienen otras patologías y que están siendo tratadas con otras sustancias, etc. Por lo tanto, no hay homogeneidad, por ejemplo, a la hora de hacer estudios clínicos. Pero bueno, centrándome en el asunto de avanzamos, seguramente que para las necesidades que hay en cuanto al número de personas que están implicadas en todo el proceso, pues avanzamos lentamente, pero avanzamos, efectivamente. ¿En qué campos? Bueno, sería un poco extenso ahora y además quizás pues, farragoso, ¿no? de decir exactamente hacia dónde vamos, pero, o qué dianas se está tratando de tocar, no solamente aquí en Pamplona, con los grupos que hay aquí en Pamplona, sino a nivel mundial. Básicamente, de lo que se trata es de conseguir, uno, que la neurona no degenere, y en segundo lugar, bueno, que una vez parada la degeneración de la neurona, retomar su capacidad, un término, un concepto que es el que llamamos la plasticidad sináptica, que la neurona vuelva a ser funcional. Y aquí sí que me gustaría dar alguna esperanza. Es decir, efectivamente tenemos una ventana en la que si encontramos moléculas, porque esto no va a ser cuestión de una molécula, va a ser un cóctel, es como se trata hoy en día el cáncer, la hipertensión, etc. Pues un cóctel que nos va a permitir tocar en distintos puntos del proceso, pero hay ventana terapéutica porque en un enfermo de Alzheimer no se ha muerto todavía la neurona está ahí. Lo que hay que conseguir es que recupere su capacidad. Que vuelva a conectar. Exactamente. Me lo he aprendido bien. Muy bien. Es una enfermedad complicada, es una enfermedad que una vez diagnosticada entran en juego un montón de factores y aquí entra esa palabra difícil y farragosa de la interdisciplinariedad en la que a la hora del diagnóstico también no solamente es decir usted tiene Alzheimer, su familiar tiene Alzheimer, ¿verdad? Sí, realmente la demencia es una enfermedad muy complicada y muy compleja. Y es compleja porque la demencia no solamente es un problema de memoria, la demencia abarca mucho más. Entonces ese abarcar mucho más hace que a la hora de plantearte tú no solo el diagnóstico, sino el tratamiento con un paciente con este tipo de enfermedad, pues claro, tienes que hacer diferentes tipos de valoraciones. Tienes que valorar, por supuesto, la parte sanitaria, pero tienes que valorar también el entorno social del paciente, ver con quién vive, ver si tiene recursos humanos alrededor que pueden apoyarle. Tienes que hacer también una valoración de tipo económico, ver cuáles son los recursos económicos que tiene ese familiar y su familia por detrás, ¿no? Hay que hacer también una valoración de tipo legal, con todo esto, el tema de la ley de dependencia, posibles temas de incapacidad, etcétera, y sobre todo hay que hacer una valoración del cuidador. Vamos a pensar que el cuidador es, diríamos, la pieza fundamental del cuidado de estos pacientes. El cuidador que en su fase inicial fundamentalmente, el cuidador, el familiar se convierte en cuidador. Son dos en uno. Ana, tú en eso sabes bastante del tema. Has hecho una tesis nada más y nada menos sobre eso, o sea que ya lo sabrás. Sí. A mí más que hablar de cuidador, me gusta hablar de familia cuidadora, porque realmente quien se implica, sí que es verdad que quizá igual la responsabilidad principal la puede tomar uno de la familia, ¿no? Pero realmente la enfermedad afecta a toda la familia. Lo mismo que la enfermedad influye en la familia y el enfermo, la familia influye en el enfermo y el enfermo en la enfermedad. Entonces es algo desde el punto de vista que nosotros estudiamos la familia cuidadora, porque es el contexto, no se puede separar del enfermo. En esa familia está también el paciente, ¿no? ¿Existen recursos suficientes? Es decir, yo me imagino a un, no sé, en caso de que tenga la suerte de tener un matrimonio mayor, que en principio no, esta enfermedad es de personas mayores, le diagnostican la enfermedad, al final una persona de 75, 80, 60 y pico años se convierte en familia, como has dicho, familia cuidadora, se convierte en esa persona, claro, pero una persona a esa edad, bueno, o no a esa edad, asumir a una edad también joven esa responsabilidad de cuidar a alguien es difícil. Por eso es importante, bueno, Joaquín lo comentaba, ¿no?, hacer una valoración del entorno del enfermo. Bueno, él ya habló de distintos tipos de valoración. Nosotros, claro, nos centramos más en hacer una buena valoración de la familia. No consideramos a la familia como un recurso, consideramos a la familia como un cliente, ¿no?, que forma parte de ese entorno y trabajar con la familia.
trabajar con la familia con un enfoque positivo, no centrándonos a ver qué necesidades, vamos a cubrir necesidades, no, sino con un enfoque positivo, valorando en esa familia qué fortalezas puede tener. Están en momentos de pasándolo muy mal, bueno, bien sea el diagnóstico inicial, bien sea ya fases más avanzadas, y la familia no encuentra salida. Muchas veces les falta información, están en periodos de incertidumbre, con mucho sufrimiento, no ven nada positivo. Hay que ayudarles a ver, hay muchas familias, tienen muchas fortalezas, personas que pueden cuidar. ¿Quién coordina todo eso? Es decir, uno va al médico, supongo que va al neurólogo, le diagnostica la enfermedad, hay que hacer esa valoración, pero luego estáis hablando de muchas áreas, pero la familia que tiene el enfermo en casa, ¿a quién acude? O sea, ¿de dónde puede tirar para que le eche una mano? Hombre, yo creo que quizás eso es una de las partes fundamentales. Cuando hablábamos de la valoración tan amplia que hay que hacer con la demencia, es que ahí intervienen muchas personas. Ahí están interviniendo enfermería, están interviniendo trabajo social, intervienen diferentes especialidades de medicina, neurólogos, psiquiatras, geriatras, médicos de familia. Generalmente los primeros que ven el familiar, el paciente que empieza a estar mal, suelen ser los médicos de familia, ¿no? Ellos son los que más en contacto están con todo ese tipo de pacientes y son los que los detectan, ¿no? Y de ahí pues muchas veces los derivan al neurólogo. Lo que quizás falta a día de hoy es, una vez que se diagnostica, el establecer realmente ese trabajo entre diferentes tipos de especialidades, entre diferentes personas que pueden trabajar con este paciente con demencia, para hacer esa valoración integral y decir, pues bueno, a ver, esta persona necesita la trabajadora social que actúe para ver qué tipos de ayudas necesitas, cómo está la familia, la enfermera que pueda hacer un seguimiento, el médico de una especialidad de otra pueda actuar. Eso depende de la familia que va llamando a unos y a otros. Pues muchas veces sí. Sí. Muchas veces no, sí, no, de pues verdad. yo creo que tendrá que intuir, o sea, desgraciadamente, quiero decir, tiene que intuir el familiar que ahora tiene que llamar, que eso es una cuestión de neurólogo, que esto es una cuestión del médico de familia, que esto es una cuestión de la trabajadora social, o sea, que ahí quizá, digo, por aportar o por subrayar alguna carencia sería buena eso. Falta, ¿no? Sobre todo, como apunta Joaquín, una coordinación entre el sistema sanitario y el social. Falta esa coordinación. La ley de dependencia era uno de los objetivos que tenía, que hubiera esa coordinación. Realmente entran en un círculo donde van pasando por distintos sitios y realmente muchas veces no saben dónde acudir. Bueno, ¿no? ya sacamos una tarea, no está nada mal, una tarea para esta noche, unos deberes que podríamos proponer. La verdad es que no sé a quién. Hay que proponer esto, si a los gobiernos, sea al sistema sanitario, sea al sistema social, no sé a quién hay que decir que esto hay que hacerlo. ¿A quién tiramos a las orejas o a quién mandamos el mensaje? Bueno, yo creo que ahora hay unos planes para tratar al enfermo crónico, ¿no? Para la atención del enfermo crónico. Dentro del enfermo crónico está el enfermo con demencia y yo creo que un poquito lo que se quiere intentar conseguir es eso, ¿no? Que el enfermo con demencia, como un enfermo crónico, pueda ser atendido desde diferentes campos y no solamente cuando está con un insomnio, con unas ideas delirantes, es cuando recibe atención, sino que pueda recibir atención durante toda la progresión de la enfermedad. Estamos hablando de la enfermedad, pero hay cosas, no sé si hay cosas o hay enfermedades que no sé si se ven venir, pero no sé si el Alzheimer es una de esas enfermedades que se puede, como decía aquel antiguo programa de televisión, más vale prevenir. No sé si eso cabe en esta opción. Claro, bueno, yo siempre doy un punto positivo, ¿no? Como bien comentas, más vale prevenir que curar. Desde luego sí que se pueden hacer cosas para intentar prevenir la aparición de la enfermedad y en el caso de que aparezca, bueno, pues retrasar un poco la evolución. ¿Eso está demostrado que se puede ralentizar? Sí, en los estudios científicos está demostrado que, bueno, por ejemplo, las actividades de memoria, el envejecimiento activo en general, ¿no? El ejercicio físico, las actividades sociales, puede disminuir prevenir la aparición de la enfermedad. Y yo, bien como comentaba Joaquín, desde luego que tenemos que desarrollar nuevos métodos de detección en la atención primaria, porque sí que las familias, como comentaba Ana, no saben muy bien dónde dirigirse, porque diagnostica demencia al médico de atención primaria y después el familiar no sabe dónde acudir. Es otro de los problemas que tenemos también que arreglar. No sé a quién tenemos que tirar la oreja. Pero... algo habría que decir. Comentabais que se puede hacer algo. Eso hemos dicho, hay algo que hacer, que es organizarse un poco, es la primera idea. La segunda idea es esta que apuntas, que se puede hacer, que tenemos esperanza a la hora de ralentizar la enfermedad. Pero, sin embargo, también decíais que
a la hora, por ejemplo, de acudir a un centro de día, a un centro que nos puedan echar una mano para realizar ese tipo de actividades, ¿no? Ahí solamente uno va cuando ya la cosa está francamente mal, cuando el diagnóstico ya es severo, que decís los especialistas, ¿no? ¿Hay alguna manera de solucionar eso? ¿Puede uno prevenir, digamos, en su casa haciendo determinadas cosas sin depender de estructura? Sí, si me permitís, sí. Efectivamente tú, Pilar, ha hablado a nivel de prevención en cuanto a lo que es fomentar el envejecimiento saludable, pero lo que todos tenemos que saber es que no hay que esperar a tener 60 años cuando uno ya se puede estar mirando en un horizonte, ¿no? De ya voy siendo mayor. Bueno, no nos vamos realmente todo lo que va ocurriendo desde el nacimiento, incluso previamente en el vientre de nuestra madre, todo eso tiene una influencia. Antes comentaba con Joaquín, ¿no? Hablábamos un poco de genética y le decía yo, bueno, es que la genética, estamos ya en la epigenética, ¿no? Y esos son cambios que ocurren ya a lo largo de nuestra vida y que no están determinados por nuestra genética. Bueno, pues a partir de ahí, efectivamente, o sea, lo que tenemos que tener todos muy claro es que sabemos, por ejemplo, que fumar incrementa elevadamente nuestro riesgo de tener un cáncer de pulmón. Bueno, pues tenemos que saber que no solamente incrementa el riesgo de tener un cáncer de pulmón, incrementa el riesgo de tener un ictus cerebral, lo cual a su vez incrementa el riesgo de que después se produzca una demencia, y en muchos casos una demencia tipo Alzheimer. El riesgo cardiovascular. Fumar también incrementa el riesgo cardiovascular, pero los hábitos alimenticios también tienen una influencia sobre el riesgo cardiovascular, y el riesgo cardiovascular, esto no es algo que de repente se me ocurra, está demostrado científicamente que también incrementa las posibilidades de tener una enfermedad de Alzheimer. El ejercicio, un hábito de vida saludable. Bueno, hay estudios que demuestran claramente cómo el ejercicio induce la generación de nuevas neuronas. Bueno, no quiero extenderme. En definitiva, ¿podemos hacer algo? Por supuesto que podemos hacer algo. Eso no quiere decir que erradiquemos las posibilidades de tener una enfermedad de Alzheimer, pero sí que si teníamos un riesgo en situación normal de tener un Alzheimer a los 70 años, quizás estemos haciendo algo que haga que ese riesgo se retrase una década y quizás o muramos de otra cosa. Una década, nada más y nada menos. No me lo tomes al pie de la letra. Bueno, anima bastante, 10 años, oye. Pero efectivamente, sí. No, pero como Alberto muy bien dice, en definitiva sabemos que no hay que esperar a los 60 años. Si tú tienes una diabetes, tienes que saber que te tienes que controlar bien el azúcar. Si tienes una hipertensión, te tienes que controlar bien la tensión, tienes que controlar bien el colesterol. ¿Para qué? Para que cuando tú llegues a los 60 años, ese cerebro esté lo mejor posible para que cuando tengas que afrontar la enfermedad, tú la puedas afrontar teniendo una base lo más sana posible. Luego, la enfermedad la podrás tener, pero si partes ya de tener una base, un cerebro lo menos lesionado posible, siempre es algo con lo que cuentas. ¿Puedo apuntar una cosa? Siempre, sí. Perdona. Al hilo de lo que tú decías, hay un concepto que es el colchón sináptico. O sea, traduce eso rápidamente, porque si no, vale. Pero he comentado al principio que en la enfermedad de Alzheimer el problema no es que se mueran las neuronas, el problema es que las neuronas no pueden hacer su trabajo adecuadamente, y además un grupo de neuronas que está en una zona concreta, y de ahí luego derivan hacia otras áreas del cerebro. Entonces, lo que no pueden hacer es hacer sinapsis. Entonces, si nosotros incrementamos nuestro colchón de sinapsis, es decir, si hacemos mucho ejercicio, todo el mundo entiende que nos sale aquí un músculo tremendo, ¿no? Y por lo tanto, pues somos fortachones. Bueno, pues si a lo largo de nuestra vida hacemos actividades que incrementan ese colchón, aunque nosotros tengamos una disposición genética, ambiental, a que esas sinapsis vayan disminuyendo, no superaremos el umbral clínico en el cual aparece la demencia. Por lo tanto, hay mucho que podemos hacer. ¿Vale? Sí, el enfoque del envejecimiento activo va en ese sentido, ¿no? El envejecimiento activo lo que te lleva es a trabajar todo el ciclo de la vida. Es así, ¿no? Es ese enfoque. Entonces, no lo digas así, tan así, porque igual alguno se me desanima y dice trabajar toda la vida. No, bueno, trabajar lo que ellos dicen, ¿no? Vale.
saludablemente, ¿no? Vivir saludablemente. Entonces, y esto tiene que empezar desde la escuela. Desde la escuela así te trata la promoción, la prevención y el envejecimiento activo. No es decir, pues comienzo, como decía, ¿no? A los 60 años. No, hay que comenzar desde, sí, para llegar con ese colchón, lo mismo que él dice, de neuronas, ¿no? Activas, pues también con un colchón saludable. De salud, no sé si, Pilar, en este ámbito de la prevención quieres subrayar algo, o sea, algo que digas, voy a subrayar en fosforito esto para que nos vayamos a dormir con esa idea clara. Sí, que estoy de acuerdo, bueno, con mis compañeros que fundamental la prevención. Sí que si va a aparecer la enfermedad, se va a retrasar la aparición, pero va a aparecer la enfermedad. Pero yo quería también hacer un apunte. Bueno, el cambio a nivel neurológico en un cerebro, una persona con demencia, ya se ven cambios 15 años antes de que se diagnostique. Entonces, bueno, está bien. Le hemos pillado bebiendo. Estaba diciendo, sí, efectivamente. Sí, es otro área donde me preguntabas antes acerca de los avances a nivel científico. Desde luego, ahí hemos avanzado, pero donde se ha avanzado espectacularmente es en la neuroimagen. Y hoy en día, como dice Pilar, efectivamente, o sea, se puede empezar a ver la degeneración de áreas que sabemos que son las que degeneran en primer lugar en el cerebro con una cierta antelación. O sea, podemos pero eso verlo... tiene que ir acompañado también de, tenemos que dar una esperanza, es decir, no adelantamos con nada con decir a una persona 15 años antes vas a tener una enfermedad de Alzheimer. Me parece que... Bueno, no, pero bueno, se le puede ir animando a que haga ejercicio, o sea, que haga este envejecimiento saludable, ¿no? Digo yo, no tengo ni idea, yo no soy la de médico, pero intuyo que va por ahí. Pongámonos en la situación que quizá alguna de las personas que nos está viendo en su casa tiene un familiar, tiene un amigo, tiene alguien cercano en el que pues le acaban de diagnosticar Alzheimer, tiene toda la pinta, no se sabe bien, pues diagnóstico, ¿no? Entiendo que los nervios iniciales, la inquietud, el no saber a qué nos enfrentamos, en principio es gente, como decíamos antes, un poquito mayor. ¿Qué consejos se les puede dar? Es decir, porque hemos visto que no existe esa estructura interdisciplinar real y sólida, es decir, ahí tenemos una carencia, pero algo que les dé tranquilidad, alguna pauta. Mira, yo creo que hay una cosa, bueno, antes comentaba Ana dos cosas, el tema de la formación y de la información. Es muy importante, una vez ya que te introduces en esta enfermedad, hay asociaciones como la Asociación de Familiares de Alzheimer, etcétera, donde se puede acudir a recibir tanto información de la enfermedad para saber cómo va a evolucionar esa enfermedad, para tener formación. ¿Qué es lo que hay que hacer en cada momento determinado? Al principio de la enfermedad hay muchos momentos donde tú puedes pensar que el familiar que no recuerda, si ayer recordaba yo y no recuerda, es que se está aprovechando de mí, le voy a llevar la contraria, y a veces te metes en unas discusiones que lo único que puedes provocar a lo mejor es una agitación en el paciente. Y además del tema de la formación e información, otra cosa que me parece muy importante es que una vez que te diagnostican de Alzheimer, el familiar tiene que saber que esa persona va a empezar a ser otro tipo de persona. Y a esa persona hay que asumir que le vamos a tener que acompañar en el proceso de la enfermedad, pero acompañar en los cuidados, acompañar en muchos momentos en tomar decisiones por él. Hay que saber que esto es una enfermedad con una expectativa de media de 8 a 10 años, muy larga, una enfermedad crónica, irreversible, que cada vez es más dependiente el paciente, con lo cual hay que saber organizarse muy bien los horarios a la hora de atender. Hay que saber pedir ayuda. Hay que saber dónde tienes esas ayudas, ya no solamente a nivel de personas para que ocupen tu espacio, sino para ayudas del gobierno, del ayuntamiento, para poder utilizar esos otros recursos. Yo creo que esas cosas van a ayudar a la O sea, que de alguna manera podemos decir que si no existe una estructura social, interdisciplinar fuerte, lo que sí que no debe fallar, o sería lo deseable, es que la estructura familiar no falle, porque es el principal, entiendo que es el principal recurso, ¿no, Ana? El principal recurso. De hecho, de los enfermos con dependencia, el 81% son cuidados dentro de la familia. Entonces, la familia, y yo, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha comentado Joaquín. La familia vive un momento de total incertidumbre. Los cuidados no solamente son cuidados físicos, es tomar, como él dice muy bien, decisiones muy importantes, que si no tienes información pueden tomarse decisiones muy equivocadas. Hay que también, y sobre todo, pero yo creo, claro, estamos diciendo la familia debe de tal, la familia debe de tal, pero
qué tipo de profesionales tienen que también estar detrás para poder ayudar a esas familias, poder hacer una buena valoración familiar, ¿no? Que podamos saber qué tipo de familia hay, con qué recursos cuenta esa familia, ¿no? Digamos, Cómo para que los puede profesionales responder. puedan formar a esa familia, Los ¿no? profesionales primero tienen que formarse ellos, estar bien formados ellos para dar respuesta Pero dime que a estáis esa formados, familia. dime que los profesionales estáis A formados, ver, porque si no... los profesionales estamos formados, sí, estamos muy bien Menos formados, mal. pero por ejemplo en Canadá, Reino Unido, hay una especialidad que se llama enfermería de familia, que es lo que nosotros estamos intentando ahora en el segundo proyecto de investigación que empezamos ahora, subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que es formar a profesionales, en este caso, claro, enfermeros, para que puedan trabajar, saber hacer una buena valoración e intervenciones eficaces con la familia. De eso se trata, y sobre todo de familias, en este caso nosotros vamos a empezar con familias con personas dependientes, enfermos de Alzheimer, demencia o otro tipo de dependencia, y también, claro, hay que limitar la población, ¿no? Vamos a dar ese tipo de formación. Nos parece muy importante profesionales formados que puedan dar esas respuestas a esas familias y en un momento determinado saber dónde hay que derivar. Pilar, Sí. en tu caso, digamos, ¿cuál sería el consejo, no sé, lo que le dirías? Igual no es un consejo, igual es una manera, una actuación, ¿Para la familia o para el paciente, la familia, desde tu punto de Es vista... que hablando también de la prevención, aparte de intentar prevenir la aparición, ¿no?, de problemas de memoria, también hay que prevenir, ¿no?, el desarrollo de trastornos, pues de depresión, de ansiedad en lo que son los cuidadores. Entonces sí que tenemos buenos profesionales, pero yo creo que falta la forma de articular, ¿no? ¿Cómo podemos formar nosotros a los familiares para que a la larga el cuidado día a día no desarrollen, pues trastornos afectivos? No sé, Ana, no sé cómo podríamos hacer para intentar cuidar a nuestros cuidadores. Yo pienso que cuando la familia, un enfermo de Alzheimer se acerca, ¿no?, a atención primaria, no se acerca al enfermo solo, detrás está la familia, y pienso que la familia la tenemos que considerar nuestro cliente. No es la familia solamente el recurso del paciente, es nuestro cliente. Si hacemos una buena valoración familiar, sabremos qué necesidades, ¿no?, puede tener en esa familia, y eso es lo que hay que hacer, ¿no?, realmente formar a esos cuidadores. Lo puede hacer el tipo de profesional, yo pienso, desde luego, claro, a lo mejor Sí, también hay que soy enseñar, un poco, ¿no?, a veces claro, a la familia, sí. pues, a descansar, a que... Sobre porque todo ellos... eso, porque el tipo de cuidados no solamente es físico. No, La pero la mayoría carga de los emocional, ¿no?, que tiene problemas el es la cuidador carga, es muy fuerte. sí, la carga, aparte de físicamente y cansancio, Sí. es la carga emocional. Lo que muy bien Pilar apunta, depresiones, no, pues sí, eso está clarísimo, Alberto. No sé, desde tu punto de vista de la investigación, claro, supongo que necesitaréis dinero, que no hay, supongo que también coordinación en la investigación, y supongo que sentís la urgencia y la presión de que esto hay que sacarlo cuanto antes, ¿no? Bueno, esto último es, o sea, no sentimos la presión, nadie nos está, Bueno, ya me imagino. al fin y al cabo uno se dedica a esto de manera totalmente libre, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista social, uno no pero puede, cuanto antes uno no es consigáis ciego, algo... por supuesto, y veis, sobre todo, es muy desgarrador, ¿no?, cuando vas a dar charlas, que generalmente al público al que te diriges son personas mayores y en muchos casos son familiares, ¿no? Pues hombre, ves las situaciones con las que ellos tienen que bregar día a día, y bueno, es para hacerles un auténtico homenaje. Y eso efectivamente es un acicate que te dice, bueno, vamos a hacer lo que sea. Bueno, coordinación a nivel de grupos de investigación, eso hay, eso es la parte más fácil, vamos a decir, ¿no? Dinero, claro que hace falta dinero. Sobre todo, fíjate, hace falta dinero para hacer investigación básica, pero el punto donde a mí me parece que somos más deficitarios, especialmente en Europa y, por supuesto, en España, es en ensayos clínicos, audacia para hacer ensayos clínicos. Bueno, vamos poniendo en nuestras manos moléculas que claro, funcionan a nivel de nuestros modelos celulares, animales, pero tenemos que ver que funcionan a nivel de la situación real, ¿no? Nosotros curamos ratones con Alzheimer y eso es muy fácil, o sea, eso llevamos ya unos cuantos años haciéndolo. El problema es que no somos capaces de curar a las personas, ¿eh? Entonces hace falta audacia a la hora de hacer ensayos clínicos, por supuesto con garantías de seguridad, pero mientras no podamos hacer ensayos clínicos y ahí sí que hay un déficit económico, pues esto no pues, tira. Aunque sois todos del área
científica, biosanitaria, os voy a poner un aprieto y os voy a pedir un ejercicio de lingüística absoluta, y es un titular. Acabar cada uno con un titular, o si queréis, ahora está de moda, con un tuit de 140 caracteres, algo breve que desde vuestro enfoque queréis decir en esta noche, para que, ya que mañana es el Día Mundial del Alzheimer, pues cada uno le dé vueltas, ¿no? O sea, quiero decir, hay gente que le pilla de primera mano porque tiene un familiar que lo está pasando mal, que tiene esa enfermedad. Pero me parece que aquí eres o parte de la solución o parte del problema, ¿no? Que todo el mundo puede arrimar un poquitín el hombro, ¿no? Tu titular. Yo insistiría en el tema, quizás, de no minusvalorar los primeros síntomas. Cuando aparecen en muchos momentos, a veces... Yo creo que cada vez se va diagnosticando antes esta enfermedad, pero todavía a veces vemos diagnósticos un poco tardíos, ¿no? Cuando hablas con la familia ve por detrás todos los síntomas. Entonces, el decir, cuando aparecen los primeros síntomas, acudir al médico. El titular es ese, cuando aparecen los primeros síntomas, acudir al médico. Ana. Bueno, es una ilusión, ¿no? También, pero pienso que poder llegar a tener lo que se llama, o lo que nosotros hemos denominado, una familia cuidadora sostenible. Es decir, una familia que pueda estar durante largo tiempo cuidando, son los cuidados de larga duración, sin perder su propia vida, sin desgastarse en el camino, y que eso realmente lleve a la familia y al enfermo a tener mejor calidad de vida. Eso con la ayuda de los profesionales. Exacto, de esas enfermeras. Sí. Pilar. Con todos los profesionales. Bueno, mi titular es más vale prevenir desde pequeño que curar de mayor. Muy bien, muy bien. Este es un gran titular. Alberto. Yo soy un poco peculiar porque, claro, desde el punto de vista de mi área no puedo decir ya curamos la enfermedad del Alzheimer, porque no es verdad. Entonces, yo quisiera hacer que mi titular fuese un homenaje a los cuidadores. Sí. En España se calcula que hay 1,2 millones de enfermos de Alzheimer actualmente. Antes Ana me ha comentado que aproximadamente cada uno de ellos tiene alrededor 3 personas, ¿no? 3 cuidadores. Eso nos pone en 4,6. Mi titular sería, en España hay 4,6 millones de héroes cuidando de los enfermos de Alzheimer. Para ser de ciencias, muy bien, muy bien. Muchas gracias a los 4 en esta noche por habernos ayudado a ver con un poquitín más de luz, con un poquitín más de profundidad esta enfermedad, y esperemos que desde aquí, desde este rincón de Navarra Televisión, haber ayudado a algunos a aportar soluciones y dar un paso más en el avance de esta enfermedad. Nos vamos a ir a la publicidad rápidamente, volvemos para hablar de si hay que aprender a ser padres o madres o si uno nace sabiendo, pero esto dentro de unos minutillos. Hasta ahora mismo. Continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis. Lo prometido es deuda y vamos a hablar en esta parte del programa de si hay que aprender a ser padres y madres o si esto uno nace más o menos sabiendo de qué va esta cuestión. Para ello tenemos pues a un orientador, como no podía ser de otro modo, orientación familiar y además psicólogo, Aser Sesma. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Así de buenas a primeras, ¿tú crees que hay que aprender a ser padre y madre? Yo creo que sí, Desde luego la experiencia ya con mis hijos fue que a veces me encontraba perdido. Yo soy pedagogo, soy psicólogo y a veces me encontraba perdido. Y siempre suelo decir, si yo en teoría que soy profesional del tema a veces no sabía qué hacer, ¿sí? La gente normal cómo no va a tener dudas y a veces muchas dudas de lo que hay que hacer en la crianza, en la educación de los hijos e hijas, ¿verdad? Claro, porque supongo que tú tendrás un poco de lío, ¿no? Y dirás, yo me pongo el rol de psicólogo, de pedagogo o de padre. No, con mis hijos de padre. No soy psicólogo de mis hijos, soy su padre. Su madre es su madre. Sí, hay que aprender en la vida a saber a separar, cada uno a separar los papeles. Sí. Muy bien, Aser, pues si te parece, te voy a proponer a ti las cuestiones y a los que están en casa las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Por todos es conocido que no nacemos aprendidos, y menos en ámbitos como el de la educación. Hasta lo más natural, como el ser padre o madre, necesita unas pautas y referencias. Ahora incluso los expertos hablan de estrategias de relación y educación en el ámbito del hogar. En Contraste nos planteamos cómo respetar las necesidades y sentimientos de los niños menores de 6 años sin que se conviertan en unos pequeños déspotas, cómo ayudar a los hijos a que se acepten como son sin compararse con el resto de su clase,
cómo lograr un acuerdo entre padres a la hora de exigir a los hijos. Bueno, pues tengo que reconocer, Asier, que me ha hecho bastante gracia esto como de la estrategia. O sea, que en casa también hacen falta planes estratégicos en las empresas y también hace falta como un mini plan estrategia para educar al final a nuestros hijos, ¿no? Sí, yo creo que más que estrategias, pautas emocionales, estrategias o sí. A ver, pero esto me tienes que traducir, pautas emocionales sí. Para un padre, ¿qué significa eso? Sí, a ver, yo creo que muchas veces nos fijamos en la conducta de los hijos, de las hijas, nos fijamos en la conducta. Y entonces nos gustaría tener una convivencia armoniosa en casa, estar a gusto y que tengan un comportamiento, una conducta normal, educada, agradable. Que yo le digo vete a la cocina y va a la cocina, que me obedece, que digo las zapatillas, ese sí. tipo de cosas. Bien. La cuestión es que el tema de las conductas, en el fondo hay un tema emocional. Es decir, si yo me siento bien, una frase que solemos decir mucho en educación, en psicología, si yo me siento bien, si un niño se sienta bien, se comportará bien. Si se sienta mal, se comportará mal. Entonces muchas veces en el fondo de las conductas hay unas emociones, unos sentimientos, cómo se siente el niño. Y ahí yo creo que tenemos poca cultura, poca educación de decir qué hay detrás de esta conducta. Pero esto de que el niño se sienta bien y de que haya de fondo, ¿no? Que el niño esté a gusto, entonces va a estar bien, no va a montar un número, va a obedecer, esas cosas, parece a veces un poco incompatible con la educación, ¿no? Porque si tú a un niño le dices, oye, que hagas los deberes, hombre, no creo que te diga, sí, me siento bien haciendo los deberes, ¿no? O me siento bien no pegando a mi hermana. Sí. Eso no suele darse. Entonces, ¿cómo se conjuga ese sentirse bien con que, oye, hay que educar y déjale a tu hermana en paz y hay que hacer los deberes? Yo creo que la palabra de fondo es respeto. Respetar. Si una persona, un niño te dice en un momento dado, no quiero hacer esto, tú puedes pasar de lo que él te dice, por ejemplo, pasar de lo que él te dice y decir, esto se hace así y punto, y tú a obedecer y a callar. Por ejemplo, ¿no? Tu padre. Un modelo muy extendido. Es distinto a si dices, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres hacer? Puedo entender que no te apetece hacer esto. Luego le puedes educar, decir, mira, pues esto, aunque no te apetezca, hay que hacer tal, tal, tal. El tema clave a mí me parece que es muy distinto, paso de lo que sientes, hay que hacerlo, a decir, entiendo que no te pueda apetecer, pero hay que hacerlo. Ese contacto emocional, ese puente emocional que tiendes con un niño o con cualquier persona. Yo siempre en los cursos que solemos dar suelo decir, al final es lo mismo que con una persona adulta. Si te viene una persona adulta, te viene tu pareja a casa y dices, estoy cansada, me da igual cómo estés, te toca hacer esto. Yeah. Esa persona se enfadará porque estás pasando de lo que siente. Un niño, si no le haces caso a lo que siente, se enfadará exactamente igual que un adulto porque son personas. Oye, pero, ¿y no te has encontrado con gente que, bueno, quizás sean de la escuela esta de soy tu padre y obedeces, que te diga, así no vas a conseguir nada, porque es que no conoces a mi hijo, es que es un pequeño tirano? ¿Eso qué? ¿Cómo? A ver, de primeras, yo nunca me creo que un niño sea tirano. No creo que ninguna persona, por la naturaleza, sea tirano. Y a veces, el primer tema que suelo abordar yo en los cursos que damos de aprender a ser madres y padres es decir, a veces qué prejuicios tenemos, qué esquemas mentales tenemos sobre los niños. Los niños no son tiranos, los niños son personas y se merecen el mismo respeto que un adulto. Un niño se merece, yo siempre digo, se merece por lo menos el mismo respeto que un adulto. Yo creo que algo más, porque tiene muchos menos recursos para funcionar en la vida, pero con respeto. Si tú a un niño le das respeto, le das cariño, le das atención, pero siempre, yo estoy convencido que siempre te responderá, siempre. Eso sí, si le tratas ignorándole sus sentimientos, si le tratas forzándole, eso va a producir malestar, como lo produciría en un adulto. Eso supongo que tiene que ver con que hay veces que los adultos pensamos que el ser humano que mide medio metro no sabe muy bien lo que le pasa, o podemos decir, este no se entera, ¿no? Exacto. Entonces, el cerebro humano,
la corteza cerebral, donde está el entendimiento, el razonamiento, se acaba de formar hacia los 2 años y medio, 3. Hasta entonces, desde que nacemos, lo que está funcionando sobre todo es el cerebro emocional, el sistema límbico, el cerebro emocional. Entonces, evidentemente nos funciona el resto de la vida. Tenemos emociones, sentimientos toda la vida, pero hasta los 3-4 años solo hay cerebro emocional. Y a partir de ahí empieza el racional. No quiere decir que ya puedas razonar con un niño de 4 años, pero empieza el cerebro racional, la corteza cerebral a funcionar. Hay que usar estrategias emocionales, sobre todo estrategias emocionales. Pero en esa estrategia emocional, en ese entrar, digamos, en el cómo te sientes, cómo lo ves en un niño, si trasladamos el niño pequeño, el de 6 años, el de 5 años, le sumamos 10 y nos vamos a la adolescencia, esa entrada, claro, decir cómo te sientes, bueno, además de que igual el hijo te va a decir, mira, a ti no te lo voy a contar, ¿sabes? El adolescente sí es otra cosa, está claro. Sí, por eso, está claro. Ahí no es la misma, digamos, la misma estrategia, los mismos patrones. No, son distintas. Pero el fondo de respeto, cariño y atención con los hijos, yo creo que a cualquier edad. Bueno, pero eso te lo compra cualquier padre, ¿no? Sí, pero, a la hora, por ejemplo, de los conflictos, es decir, cuando ya empieza a decir, las cosas van bien, todos nos llevamos bien. Quiero salir hasta las 5 de la mañana. Todos nos llevamos bien. Hombre, esos temas. A ver, ¿cómo me has dicho? Me has saltado a la adolescencia. No. Y decir, pero siempre, cuando negocias cualquier tema, por conflictivo que sea, lo que te iba a decir antes, cuando surgen los conflictos, el esquema mental que tiene muchísima gente, que lo tenía yo hace años, antes de empezar a profundizar en estos temas, es, si mi hijo no hace lo que quiere, le castigaré. Yo siempre digo, si una pareja me viniera a mi consulta con un problema de relación de pareja y yo le digo a él o a ella, me da igual, mira, si tu pareja no hace lo que quieres, castígale. Entre adultos nos parece lógico que eso no puede funcionar. Si hay un conflicto entre adultos, entre personas que tienen una relación afectiva, no puedes usar el castigo como arma de resolución de conflictos. Con los hijos tampoco. O sea, apuntas a que en la educación el castigo no funciona bien. Nunca funciona bien. Nunca funciona bien. Yo creo que el castigo nunca es la solución. Otra cosa es que en un momento dado un padre o una madre no sepan qué hacer. Y ese es su único recurso, pero nunca es la solución al conflicto. El conflicto hay que solucionarlo hablando, viendo cuál es el problema que tienen los hijos, viendo cuál es el problema que tenemos los padres. Muchas veces en estos temas de educación yo hablo mucho de respeto a lo que siente el hijo, pero también hablo de que tenemos que respetar nuestros sentimientos. No se trata de que yo como padre me anule para que mis hijos sean. No. Pero hay que respetar sus sentimientos, sus emociones, respetar las mías y a partir de ahí a ver cómo buscamos una solución. Y se puede buscar siempre la solución. Yo estoy totalmente convencido. Totalmente convencido. Si no, no creería en la terapia y no me hubiera metido psicólogo. Siempre hay solución. Claro, ahí sí hay que llegar a una solución, sí hay que meterse en el mundo del de al lado, del hijo, de la mujer, del marido. Bueno, ya para empezar, si comparamos los cerebros de hombre y mujer, son dos cerebros radicalmente distintos, que funcionan radicalmente distintos. No sé si están llamados a entenderse, en algún momento no. El hombre es simple, yo estoy convencido la mujer... que sí, yo creo que sí, yo soy muy optimista. ¿Cómo se puede, quiero decir, a la hora de llevar, digamos, el mismo patrón, la misma estrategia, ¿no? que se habla con los hijos? Primero habrá que ponerse de acuerdo los padres, ¿no? Esa famosa frase de pregúntele a tu padre, entiendo que eso no va. No va. Yo creo que es muy sano que negociemos como padres, el padre, la madre, que negociemos. Pero supongo que es primero negociar entre padres y no con el hijo delante. Claro. Es decir, porque además venimos de unos estilos educativos, normalmente puede que no, pero puede que los estilos educativos que haya recibido él en su casa, ella en su casa, sean totalmente distintos. Tenemos que consensuar un estilo para nuestros hijos. Cada pareja yo creo que tiene que crear su propio estilo educativo, que no es ni el de su familia de origen ni el de la otra familia de origen. Bueno, pero la referencia generalmente es la de la familia de origen, ¿no? O sea, al final... Exacto, pero cuando son dos familias de origen con estilos educativos muy distintos, toca hablar, toca negociar las diferencias. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que hacemos cuando empezamos a vivir en pareja
cuando tenemos hijos es que hay que negociar, y esas negociaciones las tenemos que hacer nosotros, los padres. Los temas que tenemos que solucionar los padres no se los podemos trasladar a los hijos. Entonces, intentar consensuar ese estilo educativo, esas normas, esas pautas que queremos que haya en nuestra casa, y a partir de ahí intentar transmitirlas a los hijos. Me ha con quedado todo claro el lo cariño, de... con todo el respeto y con toda la atención. Me ha quedado claro el respeto, es la A mí palabra me de la parece- noche. sí, me parece fundamental. Negociar, ponerse de acuerdo Sí. entre Sí. el padre y la madre antes de hablar con los niños, que no reciba, digamos, mensajes contradictorios. Sí, es El muy sano. castigo no es bueno, estoy haciendo un pequeño resumen. Sí. ¿Y el premio? Porque claro, eso de, oye, si apruebas todo te compro, bueno, no sé si a estas edades, pero bueno, si lo haces bien te compro unas chuches. Siempre es mejor el premio que el castigo. La estimulación positiva siempre es mejor. A mí no me parece adecuado, y eso son ya cuestiones personales, a mí personalmente no me parece adecuado dar una estimulación extraordinaria por hacer cosas ordinarias. Eso es una estimulación extraordinaria, son chuches, ¿no? Es un nombre, por ejemplo. Por ejemplo. Es que me ha gustado el nombre. Aparte de insano, Estimulación extraordinaria. Profundamente, es decir, unos estímulos positivos, los premios, es decir, el halago, es decir, Sí. un apoyo para que darle fuerza al niño para que haga las cosas mejor, con más ánimo, eso siempre es positivo. La cuestión es que decir, si haces esto te voy a dar este premio, si haces esto te voy a comprar, es decir, y el hacerlo en cosas materiales tampoco me parece muchas veces muy positivo, es decir, para lo cotidiano, para lo normal de la vida, es decir, que te tienes que ir haciendo la cama, tienes que ayudar en casa, tienes que ordenar tus cosas y así. Para lo cotidiano, un refuerzo cotidiano, normal, es decir, no hace falta que estemos diciéndole cosas extraordinarias porque hace lo ordinario, lo normal, ¿no? Que lo vaya integrando como que es normal en su vida y nos parece bien y lo reforzamos y lo apoyamos, que muchas veces un refuerzo verbal yo creo que es más que suficiente. Pero ahí tiene bastante gracia en este mundo relativista en el que estamos absolutamente inmersos. Tú hablas de lo que puede ser normal, normal para una familia hacer la cama, pero nos podemos encontrar con un personaje de 18 años que no se hace la cama, ¿no? Porque siempre ha sido pequeño para hacer la cama, ¿no? Pero hay esas pautas de decir, oye, mira, a esta edad, con 4 años ya puede recoger los juguetes, bueno, no tengo ni idea, que da Sí, igual es antes sí, de los 4 sí. años, pero igual son 2, igual son... Pero esas pautas para los padres efectivamente las tienen que aprender. Hay veces que los padres se acuerdan de sus respectivas familias o miran un poco de reojillo lo que pasa en la clase, ¿no? Al lado, lo que está haciendo... Sí, igual eso tampoco sí. es bueno, no lo sé. Somos seres sociales y funcionamos con lo que hacen los demás. Eso es imposible que no pase. Es normal que pase. De todas formas, yo creo que lo sano también es que al final el estilo educativo, las pautas, las normas que hacemos, no hacemos, que lo consensúe cada familia. Es decir, yo tengo derecho en mi casa a hacer lo que creo conveniente. Entonces, pues yo me habré informado más o menos, pero luego que decidan ellos. Y con total libertad y que decidan. Y que hay una familia que decide que sea a los 6 años cuando se hagan la cama y otros que sea a los 12. Que lo decidan tranquilamente, pero que sean cosas que están más o menos consensuadas y se va hablando y se va ¿Cuándo te parece educando que es normalmente. una señal de alarma al decir, se enciende la luz roja, decir, se nos está yendo de las manos, reconozco que no consigo pues llevar bien la educación de mis hijos, igual tengo que pedir ayuda a un especialista? ¿La alarma cuándo suena? Cuando hay faltas de respeto continuada. Yo siempre digo, por ejemplo, nunca podemos permitir, los hijos tienen el derecho a todo el respeto del mundo, nosotros tenemos derecho a todo el respeto del mundo. Si se están creando unos hábitos donde los hijos están faltando el respeto a los padres, hay algo grave está sucediendo. Es decir, no podemos dejar que nos falten el respeto, nunca. Una cosa es que un día tenga un enfado y nos grite, nos insulte, lo que sea, es la rabia del momento, que no sea lo habitual. Por otra parte, a mí también me parece fundamental decir, no existe la vida sin conflictos. La vida, la familia donde nunca se discute, donde nunca pasa nada, no existe en el mundo mundial. Hay que verificarse. No existe. No existe la vida sin conflictos. Lo que tampoco es normal es que la vida sea un conflicto permanente. La vida tiene que ir normal, tiene que haber un ambiente agradable en casa. Si hay demasiadas discusiones todos los días, hay algo que hay que revisarse ahí. Bueno, pues si hay que revisar algo, tenemos la oportunidad de hacerlo este próximo miércoles 25 a las 6 de la tarde en el Civivox Jusla Rocha, Sí. porque ahí vais a presentar un curso
que lleva Sí. por título Aprendiendo a ser madres y padres, ¿verdad? Sí. Lo organiza la asociación Amavicía, que ya lleva muchos años trabajando en Pamplona, pues eso, por una crianza, por una educación, por un parto respetuosos. Y yo ya llevo 3 años colaborando con la asociación y me solicitaron eso, el hacer un curso de aprender a ser madres y padres. Es un curso de 7 sesiones, muy sencillo, donde tratamos todos estos temas de respeto, de educación, de enseñar a tranquilizar a los hijos, Ha quedado... a que colaboren, a solucionar los conflictos de forma respetuosa, sin recurrir al castigo. Por ahí va el Por ahí curso. van los tiros, por ahí van los datos de este curso Aprendiendo a ser padre y madre, el miércoles 25 a las 6 de la tarde en el Cibibos Jus La Rocha. Y un aperitivo, porque yo te pienso volver a invitar a este programa, que si me aceptas la Encantado, invitación, porque este encantado. tema da para mucho. Muchísimo. He apuntado aquí una serie de dudas que veremos Muy bien, próximamente. muy bien. Nosotros nos vamos a ir, no nos vamos a ningún sitio, nos vamos a ir a dormir ya prácticamente a estas horas. Es viernes, igual a cenar un poquito antes. Volveremos en 7 días puntualmente aquí en Contraste, en Navarra Televisión. Aprovechen del fin de semana, que dicen que va a hacer bueno, que va a salir el sol. Y vaya usted a saber si volverá a salir el lunes. Aprovechen. Adiós.